¿Los decretos cambian los hábitos o simplemente los vuelven clandestinos? La pandemia da una nueva vuelta y pone a prueba qué aprendimos en la primera. Sin embargo, ante el recrudecimiento de la peste, las soluciones se reducen a las mismas dos que no alcanzaron para temperar los daños en aquella primera experiencia. Las opciones son restricciones públicas o responsabilidad personal. La polarización que atraviesa nuestra sociedad trata esas opciones como si fueran excluyentes. En lugar de coordinarlas, hay restricciones públicas con responsabilidad personal. En esa trampa de elegir una y otra caen los que entienden que las medidas gubernamentales tienen que ser drásticas, con el riesgo de perder la proporcionalidad entre los derechos que menoscaban y esos que dicen proteger. La comparación fácil de países sincronizados en una pandemia globalizada propicia el error en el que caen hasta los analistas más sesudos cuando confunden eventos con contextos, suponiendo que son los mismos. Un cierre total de las actividades comerciales no es igual en economías estables que en las que están en emergencia, como es el caso de Argentina, con más de la mitad de su gente en condiciones marginales que no entienden de teletrabajo ni de sueldo mensualmente acreditado. Las medidas que apelan a la responsabilidad individual tienen suerte distinta en países con tradición de cumplimiento de normas y de respeto al prójimo que en aquellos en las que una simple orden de mantener distancia es una abstracción dejada a la libre interpretación. Si a veces esa instrucción se consigue materializar es porque esa responsabilidad personal que se pide es acompañada por un esfuerzo colectivo que señala el espacio público, instala barreras físicas y delimita aforos de los lugares en los que concurre la gente. Cuando nada de esto existe, la misma gente que cumplía antes la normativa o que en un lugar con cuidado la cumplía, se amontona en el transporte y usa la mascarilla como si fuera una bufanda. Podría haberse pensado que en países como los latinoamericanos, que tienen altísimos índices de muerte por accidentes de tránsito, el cumplimiento de las reglas es difícil, y no solo por la tendencia a la anomia que podemos pensar tan argentino, tan latinoamericana, sino porque no existe un sistema que facilite el cumplimiento de las normas. Podemos seguir discutiendo si la culpa de la pandemia es de la ciudadanía irresponsable o del ciudadano que no da el ejemplo, pero lo que sí es cierto que Latinoamérica enfrenta esta nueva ola de pandemia con muchísimas muertes y con muchísimos contagios. Lo que sí podríamos reflexionar es si en este contexto, en esta nueva emergencia, vamos a repetir aquellas normas que habían dado poco resultado en la primera ola, cuando estábamos más asustados y sabíamos menos del asunto. Hay mucha investigación científica afuera. Una que me llamó la atención: analizaron 57 países y vieron que se correlacionaba la cantidad de infecciones y muertes por coronavirus y el apego a las normas. El resultado es casi obvio, ¿no? Ellos tomaron octubre del 2020 y descubrieron que los países que tenían un sistema más estricto y más ordenado tuvieron mejores resultados que los países que tienen un cumplimiento de norma más flexible. De hecho, los países con menos apego a las normas tuvieron 5 veces más contagios y 9 veces más casos de muerte. Hay como una obviedad en este supuesto descubrimiento de que los países más obedientes les resulta más fácil establecer ordenamientos, pero sin embargo no parece tan obvia cuando un año después vemos que se intenta aplicar las mismas medidas de estos países más ordenados a países que no lo son. Este tipo de estudios vienen de una tradición que toma los datos de los barómetros para clasificar cuáles son los países
más rígidos, ¿no? Hay países con sistemas de control más estrictos, donde las reglas tienen castigos mucho más contundentes, y en esos están China, Corea del Sur o Austria, por nombrar un país de Europa. En contraste están las culturas más flexibles como Brasil, España, Italia, y se incluye también los Estados Unidos, que tienen normas más débiles y son más permisivos. Como contracara, las culturas más estrictas tienen tasas menores de delincuencia y sistemas en donde se restringe la libertad. Por otra parte, estos países con menos orden también son sociedades con más libertad y con más creatividad para la resolución de los problemas cotidianos. Y acá hay que pensar qué hicieron estos países que tuvieron mejores índices, porque no es solo el cumplimiento de la norma, sino que lo que les pasó, que aprendieron de aquella primera epidemia de gripe A, que fue el SARS-CoV-1, que generó cambios de hábitos y que los preparó mucho mejor a la pandemia. Lo que nos pasó en nuestro país es que quizás lo único que hicimos fue poner la vacuna antigripal, como si esa fuera la solución. Incluso ahora mismo se pensó que la vacuna contra el coronavirus iba a ser muy parecida a la vacuna antigripal, y ahora estamos descubriendo que no, que por ejemplo no evita los contagios. Si uno se pone a pensar, recuerda que hace 10 años también se usaba el alcohol en gel, también se pedía cierta higiene, pero esas normas, en lugar de convertirse en un hábito, cayeron en el olvido. No hubo un trabajo de educación para la salud que incorporara esa higiene que hoy nos demanda el coronavirus como si fuera un hábito tan natural como es el lavado de dientes. Nadie dice que el lavado de dientes le da trabajo. ¿Por qué nos debería dar trabajo usar un barbijo? Porque no lo hemos incorporado como un hábito. Es muy difícil cambiar un hábito. Un cambio de hábito solo es posible cuando el perjuicio de mantener el hábito viejo es mayor que el costo de incorporar uno nuevo, o a la inversa, cuando el beneficio percibido del cambio es claramente superior a la costumbre. La sanción de norma no alcanza para incorporarlo, y no se trata de explicar el decreto o de hacerlo todavía mucho más exhaustivo o mucho más restrictivo. Los hábitos no se transforman solamente porque existen las restricciones o porque desde el poder se hacen publicidades en donde se ridiculizan los infractores. Ni siquiera se cambian solo con multas por incumplimiento. Cuando se trata de costumbres, la prohibición no las cambia, porque las costumbres no se cambian por decreto. Cuando se prohíben, no se abandonan, apenas se vuelven clandestinas.